Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Este es una transmisión de Elim Mission Christian Church de la ciudad de Sydney, en Australia. Y es como repito, un privilegio para nosotros poder llegar hasta su hogar, donde quiera se encuentre, y llevar la palabra del Señor. Este es un día miércoles 29 de marzo del 2023 y damos la bienvenida a todos y esperamos que la paz del Señor esté abundando en cada uno de los corazones de sus vidas. Vamos, hermanos, a meditar brevemente en la palabra del Señor, en unos versículos en el segundo libro de Crónicas. Pero vamos a orar primero para pedir al Señor su bendición y que Él pueda llegar a los corazones. Oh Padre bendito, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú eres. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, sí, por tu misericordia. Y al mismo tiempo, Padre Santo, estamos pidiendo de que tú puedas llegar a cada vida, a cada hermano, cada hermana, cada amigo, quien quiera que nos escuche, donde quiera se encuentren, que tu mano de amor, oh Dios, pueda llegar y tocarles, bendiciendo, llevando satisfacción, alegría, soluciones, oh Padre Santo, y bendición con tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Aleluya. Como decía el capítulo número 14, vamos a leer unos versículos. Capítulo 14 de segundo de Crónicas, y leemos la palabra del Señor, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Solo leemos eso y después vamos a estar leyendo otro versículo más adelante. Pero repito, el versículo número 2 del capítulo 14 del segundo de Crónicas dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Nos encontramos en esta lectura la vida y el momento histórico cuando este hombre, que por cierto quizás era bastante joven en este momento, tomó la responsabilidad de llevar el reino del sur como un líder, como un rey, de ser establecido el rey de Judea en la parte sur. En la parte norte, sí, como podemos recordar, estaba Israel. En la parte sur estaba Judea, cuya capital era Jerusalén. Por lo tanto, después de la división que había existido con la vida de su abuelo, por lo tanto, este hombre toma o asciende al trono del pueblo de Judá. Y como podemos recordar en muchas oportunidades, los reyes, los jueces, todos ellos tenían en algunos casos esa característica. Algunos, dice la palabra del Señor, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero en otros encontramos que dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. En el caso de este Asa, dice que sí, él hizo lo recto ante, no dice ante Jehová solamente, sino dice ante los ojos de Jehová su Dios. Jehová, hermanos, sus ojos están atentos. Él como dejaría de ser Dios si él no viera, si él no observara, si él no estuviera conocedor de lo que sucede en el corazón. Para nosotros es imposible comprenderlo, porque no somos Dios. Pero Él es el Dios todopoderoso, es el Dios soberano, es el Dios
que todo lo conoce, que todo lo sabe, que está en todo lugar. Por lo tanto, Él ve las acciones y aún dice las intenciones del corazón. Y si nosotros, Él sabe el pecador está en su pecado. Como dice Daniel, los impíos siguen actuando en impiedad. Sin embargo, nosotros es los cuales Dios espera que nuestra actitud, que nuestra acción, que nuestro corazón refleje lo que somos. Que nuestro corazón refleje la comunión, la responsabilidad y la vida que tenemos de parte de Dios. De ser así, Dios no vería nuestros accionares porque seríamos impíos. En los impíos Él sabe que hacen impiedad. ¿A cuál más malo? ¿A cuál más perverso? Pero de los suyos dice la palabra que somos luz, que somos sal. Por lo tanto, vamos a reflejar esa luz, vamos a salar, vamos a proveer salud también. Entonces dice la palabra del Señor que el ojo del Señor está atento. Y por eso Él veía, el ojo de Jehová veía las intenciones, los propósitos del corazón del hombre. Y en este caso de este rey Asa, que hizo lo recto ante los ojos de su Dios. Si Jehová era su Dios, Él iba a hacer lo posible por agradar a ese Dios, por hacer su voluntad. Pero sin embargo habían otros. Él podía recordar, por ejemplo, este Asa pudo haber dicho realmente, mi abuelo, o mi bisabuelo más bien, era Salomón. Mi bisabuelo era Salomón, el famoso rey, y mi tatarabuelo era David. Fallaron. Yo podría haber dicho yo puedo leer en las crónicas de los reyes, puedo saber que mi tatarabuelo David mandó a matar a un hombre para robarle su mujer. Entonces era malo, por lo tanto no es nada peor que yo pueda hacer algo parecido. O él pudo haber dicho, mi bisabuelo Salomón, él también se hizo orgulloso, él tomó mujeres extranjeras, por lo tanto falló, y yo vengo de esa descendencia, no sería malo que yo haga lo mismo. Pude haber dicho, mi abuelo Roboam también falló. Es decir, él podía afianzarse de la historia y decir, fallaron. Y por lo tanto, puede ser que yo falle, pero no, él decidió en su corazón quizás decir, voy a agradar a Dios, y por lo tanto se vio que él agradó a Dios. Y dice después que quitó los altares altos, los sacrificios que hacían a otros dioses, él los eliminó, él los arrancó, los echó fuera, y vivió. Este hombre vivió el fruto de esa obediencia a Jehová. Empezó muy bien, vivió muy bien, hizo muy bien el trabajo al cual había sido llamado ante los ojos de Jehová. Hubo paz, dice, en el versículo 6 dice, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Jehová estaba con él, porque él hacía lo recto delante de Dios. Hizo reformas, hizo cambios, dedicó el pueblo a Dios. Pero el Señor sabe el corazón del hombre. Dios conoce el corazón, y Él quiere que si está en éxito, si está en el fruto positivo que está dando, Dios dice, le voy a dar una palmadita en la espalda para que se despierte y no vaya a ocurrírsele hacer maldad. En el capítulo 15 dice la palabra del Señor que Él envía
a un profeta, Azarías. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías y le dice: ve a donde está Asa. Y le dijo: oíd, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová, dice, estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Palabras parecidas a las que el Señor le dijo a Salomón: yo estaré contigo si tú estás conmigo. Así le dice acá: yo estaré con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Palabras directas de Dios. Porque el hombre, los humanos, tendemos a sentirnos quizás satisfechos con el éxito, con haber hecho las cosas bien. Haber dicho: yo he orado tantos años, yo me he dedicado a la palabra del Señor por los años, por toda mi historia. Por lo tanto, está tan confidente de que Dios va a seguir con él. Pero las cosas no son históricas, las cosas son presentes, las cosas de Dios. Las cosas son presentes todos los días. No importa haya sido quizás el mejor predicador, el mejor siervo de Dios en el pasado, pero si hoy fallamos, eso es lo que cuenta. La bendición del pasado quedó en el pasado. Dios se acerca y Dios sabía que él hacía lo recto. Él pudo haber dicho, Asa pudo haber dicho: ¿por qué Dios me está diciendo eso? Si Dios sabe que yo me dedico a él, hago la voluntad de él, ¿por qué me está diciendo eso? Dios llega en el momento para decirnos: ten cuidado, está atento. Le dice: yo estaré con vosotros si ustedes están conmigo. Pero si ustedes no me buscan, por lo tanto yo los dejaré. Si me buscáis, clamad a mí, dice, y yo os responderé. Pero si no me buscáis, yo me alejaré. Eso le dijo Jehová. Sigue así como has venido, le dice. Continúa así como has venido. Recordemos, hermano, en el caso en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estaba haciendo su ministerio, el Señor tuvo muchas confrontaciones con los fariseos, por ejemplo. Él tuvo confrontaciones porque los fariseos era esa estructura religiosa, lo que vivían para hacer religión solamente, y se opusieron duramente contra el ministerio de Jesús, a tal grado que el Señor les decía: hipócritas. El Señor les decía: sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les decía: víboras. Eran los fariseos, pero eso eran los fariseos en los días de Jesús. Pero hacía 200 años atrás, más o menos, cuando ellos habían sido establecidos o ellos empezaron a desarrollar, estos eran hombres muy celosos, porque el pueblo de Israel estaba siendo invadido por gentiles, por imperios, por los babilónicos primero, después por los asirios, por los medo y persa, después por los griegos. Ellos habían adquirido culturas extrañas. Vienen los hasidim, los santos, que se convierten después en los fariseos. Ellos dicen: no, nosotros vamos a velar para que la palabra del Señor no se corrompa. Nosotros vamos a velar para que el templo del Señor sea todo el tiempo dedicado al Señor. Vamos a velar para que no tengamos influencias externas, para que el pecado no llegue al pueblo de Israel. Vamos a ser celosos, vamos a luchar. Esos fueron los fariseos. Hombres que se morían, los mataban. Uno de los reyes mismos de Israel mató más de 4,000 en un día, porque se opusieron a su reinato de hacer convenios con los impíos, con los externos, los gentiles. Entonces los fariseos comenzaron, hicieron con celo
lo dedicaron al Señor. Pero pasaron los años, se hicieron poderosos, tuvieron fuerza política. Cuando llegó los años de Jesús, aquellos fariseos que comenzaron siendo celosos por las cosas de Dios, eran los que hoy, en los días de Jesús, estaban oponiéndose al trabajo de Dios en esta tierra. Comenzaron muy bien, pero con los años, con los siglos, con el tiempo, cambiaron. En vez de ser más santos, en vez de ser más dedicados, se convirtieron en personas difíciles, en personas opuestas, en personas que estaban fuera del llamado de Dios. Eso pasó con los fariseos. Por eso el Señor Jehová en esta altura a Asa le dice: no te olvides. No te olvides, prácticamente le dice: Jehová estará contigo si tú estás con él. Entonces Asa hace una gran reforma, llama al pueblo y le dice: vamos a honrar a Dios. Pero pasaron los años y Asa seguía haciendo la voluntad de Dios, seguía siendo poderoso, seguía siendo fuerte. Pasaron 36 años de que Asa era rey, haciendo la voluntad del Señor. Toda una vida haciendo la voluntad del Señor. Quizás se sintió confianzudo. Él podía decir: yo doblo mis rodillas y Dios me responde. Quizás pudo decir eso. Porque pasaron los 36 años y hubo una guerra. Pero antes de eso, Asa fue atacado. En el capítulo 14, versículo 9 en adelante, Asa fue atacado en cierta oportunidad por los etíopes. El ejército más grande que se narra en la Biblia se encuentra en esta oportunidad de los etíopes. 1,000,000 de hombres, 300 carros, es decir, 1,000,000 de soldados fueron a atacar a Asa. Pero Asa hacía la voluntad del Señor. Y Asa clamó, dice el versículo 11, a Jehová su Dios: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Qué oración más grande de Asa. Conocía a su Dios. Dios, para ti te da lo mismo. ¿Le vas a ayudar a un grande o le vas a ayudar a un pequeñito? Tú siempre eres el mismo fuerte. Aquí estoy, mira este ejército, 1,000,000 de soldados y nosotros somos pocos. Ayúdame. Pero como él hacía la voluntad del Señor, dice que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. 1,000,000 de hombres huyó porque Jehová los dispersó después de que Asa había orado. Después de esta victoria fue que vino el profeta a decirle: si tú estás con Jehová, Él está contigo. Y pasaron 36 años en la presencia del Señor. Pero en ese año vino el rey del norte de Israel a atacar. Empezó a atacar a Asa. Era su vecino, era su familiar, porque eran hermanos. Pero lo empezó a atacar. ¿Qué hubiera hecho Asa? Allí no eran 1,000,000 de soldados, eran pocos. Pero Asa se le olvidó que en la vez anterior había orado a Dios y Dios le respondió. Habían pasado muchos años y en esta altura Asa lo que hizo, dice, fue a hablar con los asirios, los enemigos de Israel, los enemigos de Dios. Y le dijo: oh rey asirio, hagamos un pacto. Yo te voy a dar riquezas, oro, plata, y tú me defiendes. Y el asirio estuvo de acuerdo. Dice el versículo 2 que Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y se la envió a Ben-Hadad, el de Asiria,
el rey de Siria, que estaba en Damasco, haciendo una alianza con el enemigo. Y después dice que el rey de Siria se fue a atacar a Israel por favorecer a Asa. Versículo 7 del capítulo 16 dice: y en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Jehová tenía un plan para este rey Asa, y era entregarle a los enemigos de Jehová. Pero él actuó por sus propios bienes, o por su propia cabeza, por sus propias fuerzas, y arruinó la bendición que Jehová tenía para su vida. Actuó carnalmente. Había sido 36 años obediente, pero en un momento determinado dijo: voy a hacer pacto con el enemigo. Quizás se cansó de ser obediente. El pueblo de Israel se cansó de recibir el maná, de recibir las codornices. Se cansaron. Ese es el hombre, ese es el género humano. Por eso Jehová le dice: si tú no te alejas, yo no te dejaré. Pero si tú te alejas, yo también me alejaré de ti. Él, en vez de buscar, cuando vino el 1,000,000 de hombres, buscó a Jehová. Cuando vino unos pocos, buscó al enemigo. Pidió ayuda del enemigo. Entonces, el profeta de Dios viene y le dice: por cuanto te has apoyado en ese rey, has perdido la bendición. ¿Qué hizo Asa? Versículo 10 del capítulo 16 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Se enojó contra el hombre de Dios, contra el mensajero de Dios, por haberle dicho la verdad. Él quizás se veía en este profeta, se veía que era un hombre que Dios le hablaba, y él podía recordar: sí, Dios me hablaba igualmente a mí antes. Dios usó al profeta. Él tal vez recordaba: sí, Dios me usó a mí por 36 años. Dios vino a darle palabra con el hombre de Dios. Él pudo haber pensado: sí, Dios me apoyó, me respaldó. Pero se enojó por eso y lo echó en la cárcel. Y echó también en la cárcel a muchos de los del pueblo. Se puso en contra de todo mundo. Ahí falló Asa. Después dice la Biblia que cayó enfermo y murió. Hermano, ¿de qué le sirvió quizás? ¿O fue una bendición grande? Sí, 36 años. Pero lo importante, hermano, es llegar hasta el final. No 30, 35, 36 o 40 años, sino todo lo que sea necesario. Porque ese es el llamado de Dios. Como los fariseos, los hasidim, que empezaron bien, santos, dedicados a Dios, pero después fueron los grandes oponentes de la voluntad de Dios. Asa tenía ejemplo de sus tatarabuelos, de su bisabuelo, de su abuelo, y él tuvo la voz de Dios en su vida y tuvo la oportunidad de serle fiel por 36 años. Pero quizás el orgullo, quizás la complacencia abundó en su corazón. Se sintió ya satisfecho, se sentía muy confidente de todo lo que pasaba. Entonces, allí fue que falló, buscando la ayuda del que no debería haberla buscado, o de quien no debería haberla buscado, sino de Jehová. Igualmente, hermano, para nosotros, no importa la experiencia cristiana que hayamos tenido, la experiencia, conocimiento bíblico que exista, eso está bien.
pero es algo que no quede en el pasado, sino que continúe en el presente, día tras día, hasta llegar al final. Como decía Pablo, peleé la buena batalla, guardé la fe. Ya estuvo, pero llegué al final. Ese es, hermano, el propósito de la vida cristiana. No vivir del pasado, sino vivir cada día como que fuera el primer día y el último día. Ese es el llamado del Señor. Oremos a Dios. Padre bueno, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, tu piedad, oh Señor, tu misericordia. Y en esta noche, agradecidos contigo estamos por ese amor grande que has manifestado para con cada uno, Dios. Y ese llamado que siempre haces, oh Padre Santo, de que nos mantengamos fieles hasta el último instante y obedientes a tu voz, a tu llamado, Dios. Ayúdanos y bendícenos, que podamos ser fieles hasta el último respiro, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo agradecemos. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga a todos, y con la paz del Señor en cada uno de vuestros corazones nos despedimos, y que el Señor esté con todos. Amén.